Buenos días. Hoy vamos a entrevistar al profesional arquitecto José Adames con las preguntas del Hospital Oncológico. Bueno, profesor, la primera pregunta consiste, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta al diseñar un centro oncológico? Bueno, centro oncológico no he diseñado hospitales, pero aquí va a radicar primero, yo diría que todo, la función del hospital. En este caso, el oncológico está diseñado para personas con, con problemas de enfermedades graves como el cáncer, ¿no? Entonces, toda la funcionalidad de ese hospital debe ir dirigido hacia esa parte específica. Todos los recorridos, todas las áreas, los ambientes deben ir dirigidos directamente a la función especial. Por ejemplo, yo diseñé un hospital que era hacia la mujer. Entonces, todas las funciones iban diseñadas a áreas de cirugía plástica, obstetricia, etcétera, etcétera. No sé si le responde, ¿es suficiente o necesita que me desarrolle más? Así está bien, profe, gracias. La segunda, ¿usted qué piensa de los materiales de construcción con enfoque en base a la comunidad del paciente se pueden emplear? Bueno, creo que los materiales, en función a los materiales de un hospital, son los materiales más básicos, sistema básico de hormigón armado. Y algunas veces la estructura o la definición de los mismos sistemas va un poco más por lo práctico. Entonces yo diría los materiales más comunes, el hormigón armado sería un elemento común, evitar utilizar el acero, eh, las losas, por ejemplo, que sean de doble waffles, doble sistema de transición, cosas como esas. También tiene que tener un cuidado especial en el tipo de paredes que van a utilizar, los materiales que van a tener, los materiales que van a tener para cubrir el tema de la transmisión de organismos patógenos, de bacterias. Hay que hacer un estudio amplio de todos los elementos que se deben colocar en el proyecto, ¿no? Ok. ¿Cuáles son los aspectos claves a considerar al diseñar espacios de un tratamiento específico, como salas de quimioterapia y radioterapia? Primero que hay que considerar es que como arquitectos no lo sabemos todo. Y ahí radica la importancia de que hay que actualizarse, estudiar y en todo caso, si usted no tiene conocimiento por experticia de hacer un tipo de diseño, contratar a un profesional que lo apoye y lo acompañe durante todo el proceso. Esa es la primera parte, porque se pueden cometer errores, digámoslo así, de ingenuidad o de falta de experiencia, porque usted aprendió de alguna manera, porque lo leyó de alguna forma, y es preferible contratar a una persona que lo apoye, que se dedique directamente al diseño hospital. Hay muchos arquitectos que se dedican al área de consultoría y usted los contrata y dependiendo del tipo de contrato lo van a apoyar durante todo el proceso. Ok. En la cuarta sería, ¿qué consideraciones técnicas son fundamentales para garantizar la seguridad contra incendios? Bueno, primero, bueno, radica que estos proyectos son los más cuidados y más protegidos, ¿no? Usted debe mantener el tema de las salidas de egreso, las escaleras, completamente aprobadas por lo que sería los bomberos, las áreas de reuniones, la circulación, la ubicación de elementos especiales como los gases médicos, instalaciones especiales, todo eso se tiene que verificar desde la parte de diseño. Y debe ser aprobado directamente con lo que sería por los bomberos. También el recubrimiento de las paredes es esencial para la protección contra incendios. Ok. ¿Cuál es su enfoque en la gestión de desechos y disposición en residuos médicos en el diseño de un centro? Bueno, aquí la importancia es dividir la separación entre de basura común y la basura médica. Los recorridos de la basura médica deben ser muy privados, no deben estar expuestos a la vista de los demás. Y donde se debe recoger la basura médica no debe estar relacionado con la basura común. Entonces, lo más seguro es que usted va a tener un área
va a tener dos áreas de basura, una basura común y una basura médica. Es lo más recomendable, no se pueden combinar elementos. Además, la basura médica es recolectada. Generalmente debería ser así por un sistema privado de recolección de basura a ciertas horas y bajo condiciones especiales. Está bien. ¿Es necesario implementar un estudio de impacto ambiental para la construcción de un centro médico en Boquete? Sí, el estudio de impacto ambiental debería ser categoría 3, es el más amplio y el más extenso, porque cuando usted hace un hospital, usted tiene que evacúa a través de la red hidráulica, la red del sistema sanitario del país, o directamente a un centro de filtración, etcétera, etcétera, una planta de tratamiento, usted evacúa todos elementos químicos, materiales biológicos, hasta los mismos inyectables. Al tener inyectable, esto entra directamente a lo que sería una categoría tipo 3, la más compleja. Ok. La 7 sería, ¿cuál es el costo de un estudio de impacto ambiental? O si tiene conocimiento sobre eso. Bueno, depende. Lo que pasa es que el estudio de impacto ambiental va a depender el costo del estudio de impacto ambiental va a depender primero de la complejidad del proyecto, del tiempo, de los procedimientos. Si el proyecto va a requerir que usted haga un análisis público, o sea, que invite a la comunidad dentro del proyecto a que dé sus observaciones, a las diferentes entidades donde yo debo llegar. Entonces, los estudios de impacto ambiental varían. Por ejemplo, un estudio ambiental donde usted tenga que hacer deforestaciones, por supuesto que es mucho más caro que un estudio de impacto ambiental común. La categoría del impacto ambiental también varía el precio. Entonces, digámoslo así, que no hay una cantidad específica. Por ejemplo, yo he hecho estudios de impacto ambiental para un proyecto común por $1,000, pero para el hospital, si más no recuerdo, pagamos $10,000. Entonces, no hay una tasa real estimada. Y eso porque en realidad el que hace el estudio de impacto ambiental, eso es bajo demanda, el que mejor ofrece el precio. Y lo que sí se puede recomendar a la gente que hace estudio de impacto ambiental es una tasa por hora. Y así es que se estima, así es que dicen que se estiman. Creo, si más no recuerdo, que se debe estimar una tasa de 100 a $200 por hora. Y usted estima de esa manera cuál sería el precio del impacto ambiental y eso es lo que usted facturaría. Ok. La 8 sería, ¿en base a qué aspectos? No, la 9. Vamos a cortar esa parte, profe. La 9 sería, ¿a cuáles entidades debo acudir para el proceso de aprobación de planos para un centro oncológico en Boquete? A todas. Para un centro médico entra el MINSA, una de las entidades que no estaba originalmente. Por ejemplo, el MINSA va a verificar lo que sería el recorrido de las áreas médicas, cómo usted baja la basura que ya hablamos anteriormente, la basura médica, cómo se transportan en las diferentes vías cada uno de estas personas médicas, las áreas que son de alta prioridad, las áreas que son de alta seguridad, el recorrido de los gases médicos. Entonces yo diría que entra el MINSA como nuevo indicador. También entra el Ministerio de Ambiente, entra todas las entidades que tienen que ver con la electricidad, ENSA, FENOSA, entidades que tengan que ver con la interconexión de datos, el IDAN, por supuesto, la TTT, el municipio completo. Diríamos que entran todas. Está bien. Y en la número 10, ¿qué normas de zonificación se aplican en la alcaldía de Boquete para la construcción referente a un centro de salud? Si tiene conocimiento sobre eso también. Bueno, si el terreno es institucional, pues usted puede crear un hospital. Si hay una normativa institucional, pero tampoco le impide hacer un hospital en una norma comercial. Eso no hay ningún tipo de impedimento. Desconozco mucho por motivos simples. Yo técnicamente trabajo en Panamá, en Panamá. Desconozco la norma de Boquete, pero habría que revisar entre las normativas comerciales e institucionales donde aplicaría mejor. Ok, a continuación seguirá Nuria desde la pregunta 11 con usted. Gracias, profe. Ujú.
Yo diría lo más un sistema tradicional de hormigón armado, eh, que permita la flexibilidad de tener grandes luces, que permita la flexibilidad de cargar grandes pesos, porque va a necesitar cargar grandes equipos. Entonces yo diría que no me iría por un sistema de doble waffles o de estas viguetas reticulado. Ok. A ver, la número 12. ¿Es necesario el uso de un sistema de ventilación y control de calidad de aire en un centro oncológico? Por supuesto, en un centro médico usted va a tener generalmente 2 o 3 sistemas de aire comunes. Un sistema de aire que es por extracción, que puede estar en las áreas comunes donde no necesita aire acondicionado 100%. Puede tener un sistema de aire acondicionado convencional, yo diría BRF, y tiene que tener un sistema de aire especial de purificación, que son sistemas especiales que se utilizan en el área de cirugía, en el área de cuidados intensivos. Estos son sistemas especiales que cuidan o depuran el tema de la humedad, el tema de los contaminantes. Es un sistema mucho más avanzado. Okay. Eso es lo que tendría que utilizar. Bueno, ya con eso me respondió la 13, así que sigo con la 14. ¿Cuál es el costo de este sistema de ventilación aproximadamente? Esa parte sí es complicado decirlo porque el costo no solamente depende de las instalaciones. Generalmente, cuando uno hace un proyecto demasiado complejo, uno contrata a una empresa especializada. Estas empresas especializadas lo que hacen es que utilizan, están hasta cierto punto casadas con algún tipo de empresa que les suministra a ellos equipos. Por ejemplo, puede ser la Samsung. La gente que evalúa las instalaciones de sistemas en hospitales tienen que utilizar primero el software de Samsung, hacer considerar todos los elementos o, digamos así, máquinas especiales que se van a necesitar. Y también viene la parte del diseño. Entonces, digamos que en el diseño se llevan un 2% del valor total del edificio, pero eso no incluye realmente las instalaciones. Cada máquina de esas pueden costar miles de dólares, hay algunas que pueden llegar a costar millones de dólares cuando las suman en su totalidad, principalmente los equipos de aire acondicionado de extracción y suministro de los quirófanos. Son máquinas enormes, máquinas que miden como 2,50 metros de alto y máquinas que miden 6 metros de ancho, de largo. Pueden costar mucho dinero. Entonces no sabría decirle el precio porque también depende del tamaño, de la cantidad de espacios que van a requerir ese hospital que van a diseñar. Okay. ¿Qué tipo de columnas en base al sistema constructivo propuesto se podrían emplear? Yo recomiendo estructuras de hormigón, como le dije antes. El tamaño de columna, digámoslo así, que puede ser una medida entre 70 centímetros por 1 metro, que generalmente son las que se utilizan. Columnas más pequeñas de 60 por 60 en otras áreas. Pero yo me iría por una medida como esa, ¿no? Algunas columnas pueden tener hasta una estructura de viga H internamente, eso va a depender del diseñador. Pero a modo de arquitectura, yo me iría con una columna entre 60 por 60 y que pueda alcanzar luces hasta de 10 metros de distancia de losa entre la cara a cara columna. Ajá. ¿Qué grosor en las paredes usted le daría al cuarto de radioterapia y quimioterapia de un centro oncológico? Bueno, ahí hay muchos factores. Lo primero que es que todas las salas de radiación tienen que tener placas de plomo que se deben colocar aparte de las paredes. Y es preferible que tenga una pared, un muro estructural. Ese muro estructural puede estar entre 20 y 25 centímetros, más el grosor de las placas de plomo. En un hospital, usted puede llegar a tener hasta 50, 60 tipos de paredes distintas, por los diferentes tipos de capas, diferentes condiciones que usted va a necesitar. Okay. ¿Cómo integraría la naturaleza en el diseño para mejorar el bienestar de los pacientes? Bueno, yo lo que integraría siempre es que yo diría que una filosofía de que es la que yo trato de usar siempre, es que el edificio se abra a los espacios exteriores, que no parezca una mole estructural
limitada, sino que permita espacios internos, que permita vegetación, interconexiones. Y sí es importante tener vegetación cerca de un hospital, primero porque nace de la necesidad de cambiar los sentimientos y las emociones que una persona tiene a la hora de entrar al hospital, y mucho más cuando tiene un problema grave oncológico, ¿no? Entonces, lo que menos se le quiere dar a una persona son preocupaciones extras. El área debe tener un área muy calmada, muy renovada, área verde, etcétera, etcétera. Ok. ¿Instalaría sistemas de iluminación natural para que los pacientes puedan disfrutar de la luz del sol? Bueno, sí, de por sí hay una tendencia de que hay que combinar muchas cosas en hospitales, no solamente iluminación natural, sino iluminación inteligente para controlar los desvíos de la iluminación. Esto va a depender mucho del área, del terreno que tengan, de la intensidad del sol, de la composición, pero claro, pueden diseñar con el sol, pueden utilizar tragaluces, pueden utilizar ventanas de doble vidrio de doble lámina para controlar el tema ambiental, etcétera, etcétera. No hay problema con eso. Ok. ¿Consideraría incluir un espacio para que los pacientes puedan practicar yoga o meditación? En los hospitales grandes y renovados se aplica no solamente áreas de esparcimiento para yoga o meditación, sino también que se colocan el tema de la capilla que se colocaba antes en los hospitales ya ha sido reestructurado. Ya no se necesita una capilla. Primero por el tema de que cada uno tiene una gerencia individual, una gerencia particular, ¿no? Entonces lo que se hace mucho es colocar lugares de meditación. Un lugar de meditación es un lugar donde usted va, se relaja, analiza las condiciones que tiene o le pide a cualquiera que sea su creencia, pide algo. Pero también se dan áreas verdes también para la práctica de yoga, para tener a la gente de alguna manera entretenida o darle una visión mucho más, llegar a lo que tengan un periodo más de tranquilidad, ¿no? Sí, claro que se puede. Ok. Y la última sería, ¿ofrecería áreas de servicio para el cuidado infantil para lo que son los hijos de los pacientes? En caso de que no... Esa parte sí se puede. El tema sería cómo hacerlo y cómo distribuirlo, ¿no? Sería un tipo COIF o tipo de lugar de cuidados para los niños. Claro, puede ser un servicio. Aquí depende también de qué tipo de proyecto van a hacer, si ese proyecto va a ser de una categoría privada o va a ser más a lo público. Depende de lo Sí, que ustedes quieran hacer. público. Sería más a lo público. Esta pregunta la pusimos en el PDF también, era porque como ciertas personas a veces no tienen compañía ni saben dónde pueden tampoco, tipo, tienen otros familiares con quien dejar a los hijos o X, pues habíamos pensado pues preguntarles a usted, y también iba a ser como esto público ya, porque como el centro que tienen en Panamá oncológico ya está bien malo, pues es como un tema así ya para el Sí, beneficio del pueblo, pues. podría ser. El detalle aquí, como ya ustedes lo indicaron, qué pasa con el oncológico en Panamá. Generalmente el oncológico, a mí que me ha tocado ir varias veces con familiares, es un lugar que emana tristeza, incomodidad. Lo que ustedes lo que deberían analizar es cómo hacer que su hospital, ya sea con los colores, con la ambientación, con su estilo propio, pueda llevar tranquilidad a las personas, ¿no? Eso sería algo, y sí lo pueden hacer. Lo único que aquí tendría que tener el tema de cuidado de, de lo que sería la relación con los espacios hospitalarios, con la relación con las áreas comunes, pero sí se puede hacer, sí se puede hacer. Ok. Okay. Bueno.